Buenos días a todos. Feliz viernes. Ojalá todos ustedes estarán tomándose vacaciones. El Congreso está en receso, pero no quiere decir que no estén pasando muchas cosas. Así que hoy hablaremos sobre lo que los defensores han estado haciendo en Wisconsin y han continuado a salir noticias en cuanto a la ley, la propuesta de ley de reconciliación que se aprobó el 4 de julio y sobre el Medicaid y el mercado de salud y de SNAP. Y muchos de los impactos eh, se están empezando a ver más claramente. La gente ha tenido un poco más tiempo para pensar qué es lo que significa o para ellos o para sus estados. Así que lo primero que quisiera demostrar o enfatizar es que lo puse en la sección de Wisconsin porque es en parte sobre nosotros. Habrán oído tal vez en los últimos meses que el impacto para estados que no expandieron Medicaid bajo la ley de salud asequible, que de alguna manera iban a estar menos afectados que los estados que expandieron. Eso eh, tal vez algo verdadero, pero también no tan verdadero, porque este artículo trata sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Hay 40 estados más o menos y el Distrito de Colombia que expandieron Medicaid bajo la autoridad del ACA, que cubre entre gran parte de la población y para que la gente que no podía ah, tener seguro antes pudiera accederlo. La ley de reconciliación tiene algunas partes que directamente impactan a esa población a veces conocida como la población de Medicaid Expansion o expansión de Medicaid. Así que hay, hay muchas provisiones, más bien partes de la ley que específicamente tratan de hacer cosas diferentes o agregan más requisitos para específicamente ese grupo de personas. Así, pero hay 10 estados y Wisconsin es uno de ellos, aunque Wisconsin es único. Wisconsin no expandió a Medicaid, pero aún así estamos contados bajo esos estados y aunque parcialmente expandimos Medicaid bajo otro programa, usamos nuestra extensión de Badger Care para que la gente que pudiera, que cumpliera con las características de la expansión de Medicaid, pudiera tener cobertura por Badger Care. Eh, Pero eso se extendía solamente al 100% de la pobreza. En ese caso somos únicos porque tenemos Medicare y somos únicos dentro del grupo de estados de no expansión. Pero también hay parte de la ley de reconciliación que sí aplican para ciertas personas en Badger Care porque cumplen todas las características de la población de expansión, aunque lo hagamos de una manera diferente. Este artículo indica que aun si eres parte de un estado de no expansión como Wisconsin, y hay otros estados, muchos de ellos están en la parte sur del país, aunque hay ciertas partes que no aplican igualmente porque no somos una población de expansión. Esto es como afecta. Primero, en Wisconsin tenemos mucha gente en Badger Care están directamente afectados por partes de esta ley. Es, también hay cosas que aplican para todos en Medicaid, cambios, por ejemplo, en cuanto a
cuánto tiempo atrás para pagar las cuentas. Hay muchas cosas que aplican a todos en Medicaid y ciertas cosas que aplican solamente para algunas personas. No estamos inmunes para los recortes de Medicaid y hemos estado hablando mucho sobre esto en los últimos meses en cuanto a los costos que le traerán a los estados por los recortes de Medicaid y por los recortes de SNAP y los cambios de SNAP y otras cosas que los huecos del presupuesto causarán. Y no hay nadie que no quede impactado. La otra parte que se enfoca en este artículo es que los estados que no expandieron a Medicaid, quiere decir que esos estados, hay mucha más gente que es de muy bajos ingresos, entre el 100 y 138 por ciento de la pobreza, que no están en Medicare y si no tienen seguro, ellos están pagando por su seguro a través del mercado de salud. Entonces, el mercado la ley de presupuesto hizo varios cambios que lo hacen más difícil para acceder los planes de Medicaid a través del mercado y que no tienen los subsidios y por lo tanto no han mantenido los costos del mercado de salud a precios accesibles. Así que hay gente de bajos ingresos y hay mucha posibilidad de que muchas personas de bajos ingresos eh, tendrán menos posibilidad de poder acceder a el seguro y entonces quedarse sin cobertura o tener que reducir sus ingresos para poder calificar. En Wisconsin hay más o menos 60,000 personas que ganan entre 100 y 138% del nivel de la pobreza. Y si ustedes ven que el 150% de la pobreza es los que participan en el mercado de salud. Hay mucha más claridad en cuanto a lo que significan esos cambios del mercado de salud y lo que significarán para los estados individualmente. Esto no es necesariamente un concepto nuevo, es, es una prueba de lo que los analistas han estado ah, hablando y en que resultarán las propuestas en primas más altas. Ahora que estamos acercándonos al periodo en que entran en efecto los programas, entonces es más tangible cuál es el impacto que será. Nuestros amigos en Wisconsin Noticias nos han dicho que los aseguradores que ofrecen planes a través del mercado de salud están haciendo un asesoramiento de lo que significa asegurar a través del mercado y cuánto costará el próximo año y tendrán que archivar aumentos preliminarios de las primas para que las tarifas aumentarán significativamente en Wisconsin y el análisis del artículo parece que del 20 al 30% de las personas que son parte del mercado de salud de Wisconsin, es posible que no puedan ah, poder acceder a esas tarifas y se quedarán entonces sin seguro o decidirán quedarse sin Medicare o tal vez cambiar a trabajos que les puedan cubrir para el cuidado de salud. Hay 130,000 personas que probablemente usan el mercado de salud y el 30% de ellos dejan ese mercado de salud
probablemente los más jóvenes y los más saludables. Eso quiere decir que los que se quedan son potencialmente mayores, que cuestan más, y la prima y los incrementos de las tarifas pueden no ser suficiente para cubrir ah, los costos más altos de ese cuidado. El 30% de los más de 300,000 personas, o quiere decir unos 100,000 personas, desaparecerían del cuidado, y porque hay mucha gente con ingresos medios que son parte del mercado de salud, porque no solamente es para gente de absolutamente bajos ingresos, sino que es un aumento para todos que será muy difícil para quienes participan, y lo afectará a los ingresos del hogar. Una más. Hay 122.000 personas que ganan más que 250% del nivel federal de pobreza. Y esto es un número importante porque esto es el límite para subsidios para bajar los gastos del bolsillo. De estos números de personas que están en el mercado, solo una tercera no están beneficiando directamente de los subsidios que están por vencer. O sea, dos terceras de las personas en el mercado de coberturas van a estar afectados cuando se elimina esos subsidios al final de este año. Y hay otro importante límite importante, que eso es el 400% del nivel federal de pobreza. Y eso quiere decir si ganas más que el 400% del nivel federal de pobreza, recibes menos reembolso de los créditos fiscales. Pero esto era un pequeño porcentaje de la población. Están específicamente resaltando los grupos de personas entre las edades de 50 y 64 que van a estar más impactados. Y hay muchas personas de bajos ingresos en nuestro mercado de seguros porque están ahí no en Medicaid como en otros estados, pero en nuestro estado están en el mercado de seguros. Y luego hay un grupo de personas que a lo mejor están ganando bien, pero que van a estar muy impactados por estos cambios. Es una decepción porque pareciera tienen unos ingresos decentes, pero no están listos para jubilarse, no están elegibles todavía para Medicare, que empieza a los 65 años y cubre algunas facturas médicas y no tienen acceso a ningún otro seguro médico. Entonces, las personas especialmente que tienen 64 años de edad están en un grupo de riesgo mucho más alto por su edad y el riesgo de cubrir estas personas es mucho más alto porque hay más probabilidad que va a tener algún gasto de cuidado de salud. Entonces, especialmente para personas que viven en mercados muy rurales o los compañías de seguro creen que va a gastar más en cubrir las personas en estas áreas, son las personas que van a ver que sus primas y gastos del bolsillo suben bastante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es la lista de las compañías de seguro en Wisconsin que proveen planes en el mercado de seguros y eh, han presentado sus propuestas de aumentar las tasas y parte de la razón que las tasas están subiendo porque los gastos de cuidado de salud están subiendo. Cada año suben, nunca bajan. Nunca en mi vida que me acuerdo han bajado. Cada año suben. Pero muchas de las otras razones que están subiendo las tasas tanto son por tantas políticas en la ley de presupuestos y también la terminación de esos subsidios.
Entonces, las compañías de seguro están diciendo, eso es lo que sabemos ahora y eso es el dinero extra que creemos que necesitamos para poder seguir operando como un plan de seguro médico. Y tal vez algunas personas dicen, yo tengo un plan ahora y puede ser que su plan sube tanto que van a buscar un plan que no cubre tanto, pero cuesta menos. Pero si tú estás en Wisconsin, si usted está en Wisconsin, 6.6% es el aumento mínimo que puedes esperar y depende de dónde vive, puede ser hasta 35% de aumento en algunos lugares. Entonces, eso es más importante, dónde vives, qué edad tiene, porque las primas típicamente pueden ser diferentes, dependen estos factores. Entonces, esto es la base de cuánto creemos que van a estar aumentando las primas mensuales para que los planes sigan adelante. Y para las personas individuas, estas variaciones de tasas puede variar y para algunas personas puede ser mucho más alto que los números aquí, depende qué tipo de cobertura necesitan y el costo de la cobertura donde viven. También hemos visto cobertura de medios. En los últimos meses hemos mencionado un poco sobre este tema. Tal vez se acuerdan que la primavera, Doge estaba con su fuerza completa y para que sepan, Doge todavía existe, solo que cambió de nombre y sigue con las mismas actividades que estaba haciendo en la primavera, pero había mucha atención y preocupación sobre qué estaba pasando con todos los datos que las agencias federales tienen y muchos casos de la corte y otras demandas donde el argumento era que tal vez no debemos tener contratistas de afuera que tienen acceso a todos estos datos del gobierno que las agencias federales tienen sobre nosotros, los residentes en el país. Por ejemplo, el IRS, el Servicio de Rentas Internas, es un grupo de datos muy grande. Otras agencias tienen muchos datos sobre nosotros y el miedo en ese momento que se expresó era que, ¿qué pasa si alguien externo tiene toda esa información y que pueden juntar estos datos para averiguar cosas indi- in- que pueden identificar individuos? Entonces hubo mucha cobertura sobre ese tema y varios casos que llegaron a la corte que permitieron acceso a varios datos. Ahora hay aún más preocupación porque hemos visto un aumento en la aplicación de la ley migratoria y cambios de políticas que indican que una parte de estos datos está siendo utilizado para identificar y ubicar personas que están aquí legalmente o no legalmente por el propósito de deportarlos. Entonces, hemos hablado hace unas semanas sobre un cambio de política que afecta directamente a los proveedores de cuidado de salud, que fue intencionado que un proveedor de cuidado de salud tiene que confirmar o no confirmar o confirmar el estatus legal de una persona antes de proveer tratamiento médico. Y hay un caso en la corte en Wisconsin en este momento sobre este cambio de política, porque en muchas situaciones no hay una posibilidad de confirmar el estatus de ciudadanía antes de proveerle tratamiento. Y además eso puede ser muy difícil para personas que sí son ciudadanos, confirmar y comprobar esto, qué documentos tienen que cargar con ellos para mostrar que son elegibles para recibir cuidado de salud. Entonces, nuestro departamento, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, mandamos un mensaje porque hemos recibido muchos mensajes, preguntas de proveedores que dicen que las personas que sirven
están preguntándole si los datos están siendo reportados a otras agencias federales, específicamente ICE. Entonces, mandaron un mensaje el viernes pasado y yo voy a mostrar dos proveedores aquí en la pantalla. Dice, Wisconsin está requerido proveer por ley estos datos al gobierno federal. CMS siempre ha respetado la privacidad de los datos, pero ahora no sabemos como un estado si CMS está planeando compartir estos datos con ICE. Definitivamente no nos han avisado como un estado. No nos han dejado la opción como estados de decir que no pueden hacer esto. Y algunos medios sí están reportando que CMS tiene una colaboración con ICE, pero Wisconsin no tiene ningún conocimiento de esto. No han visto este acuerdo, no le han hablado CMS, el Centro de Servicios Médicos. Entonces, eso es lo que sabemos. Lo que sabemos que los reportes, sabemos que nuestro Departamento de Servicios de Salud no está no tiene ningún conocimiento de o alguna colaboración así. Pero sí estamos investigando. Es algo que se ha escuchado, personas hablando de esto sobre los últimos meses y ahora hay más y más personas preocupadas sobre qué va a pasar si intento acceder al cuidado de salud y yo recibo servicios de Medicaid o Medicare. Eso quiere decir que se me están compartiendo mis datos en una agencia donde no sé, está siendo utilizado de una forma que no sé. Entonces, y puede tener impactos sobre mi vida o miembros de mi familia. Hay muchas preocupaciones. Más personas están empezando a utilizar sus experiencias reales para mostrar los impactos reales en la vida. Entonces, aquí hay una doctora primaria de cuidado primario que hizo una entrevista en un podcast y ella habló sobre sus pacientes y lo que ella está viendo y la falta de confianza ahora en el cuidado de salud, donde hay muchas personas que están empezando a hacer decisiones sobre si deberían hacer pruebas o buscar cuidado primario, porque tienen miedo del costo y están preocupados de su seguro médico. Y también tenía mucho que decir sobre como una persona en un área rural donde hay muchas personas que están preocupados sobre el costo y tal vez tienen Medicaid o cobertura del mercado de seguros cuando tienen servicios de cuidado de salud que dependen en la habilidad de que puedan pagar y estos fuentes de financiamiento de repente no existen o las personas tienen miedo de utilizarlos porque tienen miedo del gasto, que significa para la capacidad de poder proveer cuidado de salud. Entonces es otro buen ejemplo de que si usted es una persona que trabaja con muchas personas, clientes, personas con discapacidades o personas mayores, es una buena estrategia de hablar sobre las personas que conocen y las decisiones que están haciendo para hacer que los impactos de esta ley sean más reales, porque ya están pasando. Aún antes que algunas de las partes de la ley toman efecto, porque las personas están cambiando su comportamiento. Y creo que esto es un buen ejemplo de alguien que está uh, recopilando su experiencia profesional y mostrando una historia de un área, una región del país. Entonces, si usted conoce algunos profesionales médicos, la gente quiere mucho de sus pediatras, también tiene mucha confianza con sus enfermeras, o puede ser también personas que acceden a salud de comportamiento mental
es bien importante seguir hablando de las personas que sirven para que no sean solamente números, pero que son de verdad personas que están luchando para hacer decisiones que impactan sus vidas. Muchas personas han estado participando en eventos y oportunidades. Aquí es Senator Baldwin. No hemos cubierto todos los eventos, pero ella ha estado haciendo muchos eventos en el estado. Es bien importante siempre participar en estos estados, si, en estos eventos, si les invita o les pregunta. Queremos siempre ser parte de la conversación. Ha habido cobertura sobre estos eventos, mayoritariamente en periódicos locales, pero cualquier cobertura ayuda porque eso quiere decir que hay información para compartir con sus networks. Mucha gente tal vez los conoce y si los conocen y ven que están en la historia que se cuenta, se conectan. Este es un ejemplo de una carta que se envió sobre un padre, sobre un hijo y lo que significa el Medicaid para él como individuo y por qué es tan importante para el éxito de su hijo en el futuro. Y fue muy directo, muy directa. También otro ejemplo, este es importante porque si ven el punto número 2 o 3, pueden ver el contraste. En el segundo, en 3 o 4 oraciones, identifica lo que significa, lo que quiere decir cuando no tienen un acceso bueno a la salud, al cuidado de salud y qué significa para las familias. Y el tercer punto es bueno en que habla sobre la realidad hoy y la diferencia que hace. Y es importante porque hay mucha gente que hace decisiones en, en diferentes lugares que no tienen la experiencia de lo que significa no tener acceso a cuidado de salud. Necesitan que haya gente con esa experiencia para que lo haga real, porque tal vez siempre han estado en una posición de, de, de haber tenido salud. Es importante continuar, para nosotros continuar diciendo que los cambios son impactantes, más de lo que nos dábamos cuenta o no pensábamos que afectarían antes. La semana pasada junté ah, estas cartas a los editoriales y hay muchas cosas de las que podemos hablar que creo que todos aquí presentes podemos escribir una carta a los periódicos todos los días y no eh, tendríamos siempre material para hacerlo. Hay, hay quienes reciben su salud, su cuidado de salud a través del mercado y los cambios, ¿qué significan esos cambios para los individuos? Hay, hay aún existe la coalición de sobrevivientes que comparten ah, muy ampliamente. Y la última vez que me di cuenta que vi esto, había que eh, hay un 25% de lo que de nuestra meta. Y les recordamos que favor de que hagan esta encuesta para que reflejen sobre la experiencia que estamos teniendo a través de todo el estado. Ahora nos cambiaremos a lo que está pasando en el Congreso. ¿Qué están haciendo? Ahora estamos aquí, el 15 de agosto,
45 días antes de que termine el año fiscal. Eso es importante por dos razones, por varios. Hemos hablado de rescisiones adicionales, y esta es la fecha mágica, el 15 de agosto, porque la, la oficina del presupuestaria ha dicho que quiere que el Congreso esté de acuerdo en se posesione del dinero que ya han presupuestado. Esto es importante porque 45 días antes del año fiscal, si hay una rescisión o petición de rescisión, puede hacer que pausen o que hagan que el presupuesto se congele y lo retomen. No hemos visto ninguna cobertura adicional, y va a haber tal vez otra estrategia que se puede utilizar. Estamos en un momento en que el 30 de septiembre es el final del año fiscal. Estamos a mediados de agosto. El Congreso no regresa hasta septiembre, y la ventana es para aprobar el presupuesto del próximo año. La ventana para hacerlo es muy corta. La resolución puede continuar con el presupuesto o puede cerrar el gobierno. Así que estamos llegando a ese momento de embotellamiento, de enfoque, y hay discusión continua sobre una propuesta de reconciliación número 2, y ah, más ampliamente el espectro político. as- eh, Algunos senadores demócratas han, todavía están trabajando de buena fe, de manera bipartidaria en cuanto a cómo quieren utilizar los fondos, pero hay un grupo de senadores creciente que ha estado apuntando a que la aprobación de la ley de recesión de julio eh, han decidido no seguir con lo que ya se había aprobado presupuestariamente, y entonces están empezando a hablar de que esos acuerdos no signifiquen nada, y quieren pasar más peticiones de rescisiones. Hay miembros que se están un poco más de acuerdo en cuanto a permitir que el gobierno cierre, o, o tratar de poner lenguaje que prevenga que la administración pueda seguir congelando o retomar los fondos que el Congreso ya ha aprobado para los estados. Y veremos qué pasa en las próximas semanas, porque hemos visto que más y más gente tiene preocupaciones, y si lo que acordamos sucederá dado el comportamiento que hemos visto hasta el momento. Una de las cosas que salió la semana pasada es que hablamos sobre el comité del Senado que tenía su plan en cuanto al Departamento de Salud, de Trabajo y de Servicios Humanos, y salió un informe en el que sabemos que la Cámara Baja tiene ideas diferentes cómo gastar el dinero. Dentro del informe, escondido, hay una referencia al tema de que nosotros hace meses cubríamos una propuesta
sobre el Departamento de Servicios de Salud, sobre información externa, de información que indicaba que estarían manteniendo información sobre cómo eh, mantener la información sobre el autismo y después el Departamento de Salud dijo que no iba a hacer eso. Eh, pero parece que el informe del Senado en la página 150 de este reporte de 400 páginas, que parece que esta idea no se ha muerto, sigue viva y es parte del Departamento de Salud de planificar, simplemente revisar proyectos existentes y utilizar estrategias similares y aplicarlas al autismo. Y las preocupaciones es que el comité no puede, eh, bueno, está notando que ese proyecto que se enfoca en personas con autismo es preocupante por razones, por buenas razones. Creemos que hay personas que se preocupaban cuando se enfocaban en ciertas personas y ahora lo están haciendo con otras. Bueno, digamos que se ha notado y hay preocupaciones al respecto. Hay razones para creer que los estudios sobre el autismo y el deseo de reunir información y usar esa información de una manera desconocida puede continuar y hay un acuerdo que se desconoce entre el Instituto Nacional de Salud y Servicios de Salud para compartir información sobre personas con autismo. Eso es todo lo que sabemos, pero está actualmente recibiendo cobertura públicamente. Así que parece que la pregunta inicial sobre que se hacía parece que es válida y es una pregunta que personas individuales pueden hacer directamente a sus miembros del Congreso. ¿Qué información se está coleccionando y qué está pensando hacer el gobierno con esa información? ¿Y cómo harán ah, decisiones erróneas que tienen una agenda que no tiene nada que ver con el proveer cuidado de salud a la gente? La otra que está pasando ahora es que nos dio ánimo que el comité del Senado que no estará ah, removiendo los fondos, sino que los mantiene para el presupuesto actual. Pero esta semana recibimos un recordatorio de los defensores para discapacidades nacionalmente que esto no es el fin, que hay muchas razones por las cuales que defensores de todo el país han estado haciendo públicamente y eso es lo que vemos reflexionado en el comité del Senado, que siguen continuando con los fondos para este programa y no les interesa hacer lo que la propuesta del presidente tiene en mente. Pero eso no quiere decir que eso es lo que aprobará el Senado o que la Cámara Baja pueda aprobar algo similar ha, ha habido, ah, hay cambios que son diferentes en cuanto a lo que está haciendo este comité y la Cámara y el Senado desafortunadamente no están de acuerdo y entonces puede ser que la Cámara Baja pueda hacer cambios en cuanto a la línea de tiempo sobre este.
artículo es que estamos acercándonos a septiembre, al final del año fiscal, 45 días, y el Congreso no regresará hasta próximas 2 semanas y el Congreso, por lo tanto, no tiene mucho tiempo para lograr todo esto. A veces el Congreso crea crisis para el propósito de hacer cambios y hacerlos rápidamente, y lo hemos visto a través de el último año de diferentes maneras. Es una estrategia que los legisladores están usando para crear una situación donde las cosas están sucediendo y eso crea presión para negociar o dar ah, ciertas cosas o hacer recortes o pasar una ley que después dicen que no saben o tienen tiempo para que se relente. Y Y tuvimos una resolución continua que iban a cerrar el gobierno para el 14 de marzo, pero también lo vimos como una estrategia en la ley propuesta de reconciliación, cuando vieron que había cero audiencias en la legislación sobre la acta y su impacto en el fin de semana en menos que 4 días, por ejemplo. Solo lo quiero resaltar para mostrarles que la ventana de acción es cada vez más pequeña y hay una estrategia aquí que poner mucha actividad en un tiempo muy cortito hace que pueden esconder cosas o hacer cosas que las personas, si tuvieran más conocimiento de lo que estaba pasando o más tiempo para reaccionar, tendrán muchas preguntas. Entonces yo creo que sigue siendo bastante relevante que tenemos que seguir empujando a los legisladores y decir que, hey, tienen que asegurar que estos programas siguen siendo financiados y que este financiamiento llega a donde tiene que llegar. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, yo ya hablé un poco sobre rescisión. Hay otra estrategia que es similar, puede tener el mismo resultado que han mencionado. Tal vez se acuerdan porque yo le pregunté la semana pasada, pregunté, ¿tienen que pedir factu- eh, actas, propuestas de ley rescisión? Porque hay muchas personas hay muchos departamentos que no han recibido el dinero que Congress apartó para ellos y Congress no está preguntando por eso. Y pareciera que si simplemente pueden mantener el dinero y no soltarlo hasta el final del año fiscal, no lo gastan. Y eso parece que es una estrategia. Entonces, las peticiones de rescisión es cuando la administración pide al Congreso, dicen, por favor, llevan ese dinero de vuelta que ustedes dijeron que iban a gastar. Entonces, si el Congreso está de acuerdo con eso, dinero que dijeron que iban a gastar, legalmente ya no se puede gastar. Una petición de deferral es un poco diferente. Es cuando es una solicitud de aplazamiento. Eso quiere decir que el Congreso dice no vamos a gastar ese dinero por un tiempo. Puede ser que es un proyecto de infraestructura y estamos atrasados. No tenemos el proyecto en que gastar el dinero ahora, pero en un mes sí vamos a tener. Entonces, eso es un ejemplo en que dices, no es que no voy a gastar el dinero, solo que no puedo gastarlo en este momento porque las cosas eh, para que está apartado no están listos todavía. Bajo la ley sí hay una razón, un grupo de razones donde la administración puede pausar una solicitud de aplazamiento sin pedir al Congreso. Y no puede ser solamente porque no les gusta el programa o la política. Y la ley específicamente dice que no puede utilizar una solicitud de aplazamiento eh, de una forma que hace que los fondos no se pueden utilizar.
pero esta administración ha interpretado las leyes de manera muy libre y han hecho muchas cosas que nadie ha hecho antes, incluyendo eh, no proveer el dinero que el Congreso ha apartado para gastar. Y el Congreso no ha hecho nada, no ha reaccionado. Entonces, eh, aun si la administración quiere hacer un aplazamiento o una pausa, en los dos casos tienen un ángulo similar, lo que significa es que el dinero ya aprobado por el Congreso no está gastado. Y esto es importante porque generalmente hay una fecha límite que el Congreso pone que dice que si no ha gastado el dinero para esta fecha, no lo pueden gastar. Su autorización para utilizar el dinero vence. Entonces, muchas veces el dinero en el presupuesto federal tiene una fecha límite, puede ser más allá de un año, pero a veces no. Normalmente hay un proyecto que hay que gastar el dinero dentro de 3 años o 5 años, pero la razón que el Congreso utiliza las fechas límites es que no quieren tener dinero que alguien se acordó gastar en el 1977, todavía está siendo gastado este año en 2025. Entonces, por eso hay fechas límites para gastar el dinero, porque hay acuerdos de cuánto dinero se va a gastar y dentro de cuánto tiempo. Y eso impacta el mundo que conocemos hoy en día y en el futuro. Ya han sido muchos ejemplos de dinero federal que ha sido suspendido y el Congreso en pocas instancias y los servicios de discapacidad son una de las cosas que están recibiendo presión del público, pero hay muchos ejemplos donde el Congreso no está cuestionando a la administración y no está retando, no está diciendo que no, ya apartamos ese dinero, usted tiene que eh, distribuir el dinero. Simplemente han mantenido el silencio. Entonces hay muchos financiamientos que si no sale de la puerta para el 30 de septiembre simplemente se va a vencer. La autoridad de gastarlo se vence. Entonces, ¿qué significa? Significa que la administración efectivamente ha eh, suspendido ciertos financiamientos que nunca llegó a donde tenía que llegar y ya no se puede gastar. Entonces, tenemos que empezar a preguntar qué está pasando. Ya hay promesas que fueron hechas en el presupuesto de 2025, ¿qué van a hacer sobre eso? ¿Y qué van a hacer eh, para asegurar que lo que está financiado para 2026 sí está financiado? Hay mucha conversación sobre una ley propuesta de reconciliación, una segunda ley propuesta. Y para recordarles, no se puede hacer una ley propuesta de reconciliación por año fiscal. Entonces, el nuevo año fiscal eh, sí se puede hacer uno por ley, por año fiscal. Entonces, el primero de octubre de 2026 es cuando el nuevo año fiscal empieza y podrían comenzar a trabajar en otra ley propuesta de reconciliación. Una ley propuesta de reconciliación es una ley propuesta especial. Hay ciertas cosas que puede recortar y otras cosas que no, y hay ciertas reglas de cómo tiene que ser el lenguaje, pero una de las razones que este mecanismo es tan utilizado para mover adelante nuevas leyes o recortes de financiamiento, aumento de financiamiento, es porque no requiere 2/3 del Senado que esté de acuerdo. Simplemente necesita 50 votos del Senado y el presidente siendo el voto que cambia, que pone el peso contra el empate. Entonces, por eso están utilizando mucho este mecanismo, porque no requiere tantos votos en el Senado para poder aplicarlo. Los dos partidos han utilizado el proceso de reconciliación para
para legislación desde la administración Bush. Entonces es un proceso que se sigue utilizando porque significa que no necesitan tantos votos en el Senado. Ya están hablando al lado de la Cámara Baja sobre qué pasará si hacemos una nueva ley propuesta de reconciliación. Y como han escuchado en las últimas semanas, hemos cubierto este tema y hay personas que están pidiendo que algunas de las ideas de Medicaid puede volver. Hay personas que tienen cosas que fueron dejados afuera de esta ley propuesta, que no, porque no llenaban los requisitos del Senado. También hay otras personas que quieren tener más recortes a los impuestos, más recortes a los gastos, pero no es una nueva conversación, pero cada vez es más específica. Y el comité de la Cámara Baja tiene un grupo de republicanos que están activamente hablando de qué van a poner en esta nueva ley propuesta. El Senado no está tan emocionado sobre un segundo ley propuesta de reconciliación, pero el que ocupa el asiento de apropiaciones sí ha dicho que está abierto y también hay otros senados que lo apoyan. Luego hay otros senadores que no están muy convencidos. Esto hemos visto en el último año, que las personas públicamente dicen que no me gusta mucho esto, pero eso no significa que no va a pasar. Y lo que pasó esta semana es que el Instituto de Salud Paragon se reunió detrás del escenario con miembros republicanos de la Recámara Baja y hablaron sobre sus ideas de que debería entrar en una ley propuesta de reconciliación. Y ellos son muy importantes porque ellos tienen perspectivas muy alineadas con el proyecto 2025, e incluso han apoyado a escribir ese documento y publicaron un reporte el año pasado que estaban proponiendo cambios muy grandes al Medicaid, como límites per cápita que reduce mucho el monto de dinero que va hacia los estados y recortando el financiamiento más y más sobre el tiempo. Tendríamos que hablar un poco más sobre qué significa sus propuestas, pero estas ideas en febrero estas ideas fueron quitadas de la posibilidad de recorte en Medicaid porque eran recortes demasiado grandes, entonces no se lograron. Pero se reunieron ayer con miembros del Congreso y hicieron varias cosas. Primero, han habido muchos demócratas y personas que están preocupados sobre el cuidado de salud que han dicho sí, la ley de reconciliación recorta al Medicaid y va a lastimar a personas y va a lastimar a las personas que ustedes dicen que no quieren lastimar. Además, va a lastimar al sistema, a dañar al sistema de salud en general del país. Y eso es lo que el análisis nos dice si hacen estos cambios. También hablamos sobre que la estrategia de las personas que votaron a favor de estos cambios es que dicen que están como que vendiendo la ley propuesta como que está preservando el Medicaid. Y estas cosas no son ciertas, pero lo que estaba hablando o proponiendo este grupo Paragon es qué mensajes pueden compartir los republicanos para maquillar esos recortes a Medicaid. También hablaron sobre Medicare, Medicare Advantage, eliminar fraude, eso es utilizado como un código para que son recortes que vamos a encajar como que estamos protegiéndonos contra el fraude, un disfraz. Y también pusieron un nuevo número grande diciendo que el Congreso deberían estar tratando de recortar otro trillón de dólares
billones y que además tienen que recortar, aun si no es popular políticamente. Y también compartieron su propio reporte, que fue muy diferente que el reporte del gobierno sobre cuántos pagos incorrectos es, existen en Medicaid específicamente. Ya lo hemos visto, donde han sobreestimado cuántos pagos incorrectos están haciendo en Medicaid, pero una asociación incorrecta que los pagos incorrectos quiere decir fraude, pero eso no es lo que quiere decir. Normalmente simplemente son errores en papelería que no tienen nada que ver con si el servicio debería haber sido proveído. 5% creo de los pagos incorrectos son, puede ser fraude, pero el resto no tiene nada que ver. Entonces se siente que estamos juntando datos. Otra cosa que eh, los que están en esta llamada deben de tener en cuenta es que en Wisconsin hubo un panel sobre la salud en el cual uno de los senadores de Wisconsin estuvo en una conferencia de aseguradoras en que hablaron con el secretario Kennedy y ella compartió con el panel que no creía en los black grants. En el mundo en que vivimos, no sabemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está por venir, pero hay mucha gente que apoya y específicamente quieren cambiar, estructurar eh, y esos cambios pueden crear hoyos fuertes para Medicaid y servicios y prestaciones. Esas ideas se están discutiendo y se están discutiendo en el sentido de que creemos que hay personas que quieren continuar recortando. Ya hemos recortado 1.3 ah, billones. Esto, esto dice que quieren recortar la misma cantidad o igual en la segunda ley de reconciliación. En el primer punto aquí es que ya estamos teniendo, en realidad, hemos visto lo que significa am, ahora que se caducan sí. Quiero recordarles a todos que el Congreso decidió no a extender los subsidios en la ley de reconciliación. Decidieron no incluir eso. Eso pudo haber sido una estrategia deliberadamente. Lo que que eso quiere decir que el Congreso puede, puede ser una manera de negociar. El hecho de que el Congreso no actuó ahora ha creado una crisis que tiene que ah, ah, llevarse a cabo y ahora eso quiere decir que el Congreso va a tener que decidir si continuar con eso y puede costar para mantener a los subsidios como están ahora. Y pueden ver entonces en un juego en cuanto a continuar con los subsidios a cambio de seguir recortando el Medicaid. Así que están poniendo unas personas en contra de otras al hacer una cosa que se necesita porque también tienen el apoyo, mientras que al mismo tiempo tienen permiso para hacer otras cosas que pueden ah, dañar a otras personas. De nuevo, esto es como el presupuesto que está por venir, acciones deliberadas o no acciones deliberadas
hacer cosas que crean un punto de crisis que se ha creado a través de acciones del Congreso y que se puede utilizar de una manera similar. Otra cosa política que ha estado sucediendo y que no hemos hablado mucho es la conversación sobre el cambio r- red de distritos electorales para crear distritos electorales. Los distritos son líneas en un mapa y los legisladores representan a todos los que viven en dentro de esa área, dentro de esa línea que representa el oficial. Hay ciertos lugares o ciertas personas que tienen todos los datos sobre quién eres, por quién votas y tienen información sobre al final de las elecciones y pueden identificar a quiénes votan por quién. Y los legisladores a veces quieren entonces hacer mapa para escoger los votos que saben que van a votar para un partido o el otro. Y eso hace que los distritos, esos lugares, sean distritos favorables para X partido. Y así pueden proyectar lo que, lo que pueden ser las elecciones antes de que lleguen las elecciones próximas. Ahora, hay un requisito que los estados tienen que hacer esto cada 10 años, pero no hay una provisión que no lo puedan hacer antes. Así que lo que está pasando es que una mayoría, una minoría de la mayoría republicana ha estado haciendo un llamado a Texas y a otros estados que han elegido a más republicanos para que redibujen los mapas electorales y no esperar a los 10 años, sino que lo hagan ahora a mediados del término de 10 años. Y eso es para asegurarse de que pueda haber más congresistas republicanos elegidos en el Congreso. Y si hay más republicanos, entonces pueden tener una mayoría más fuerte para que el otro partido ah, no pueda negociar o ganar y así pueden ganar más votos y poder pasar más fácilmente cualquier legislación. Normalmente hemos pasado una ley que tiene muchos impactos que no son muy populares y los legisladores quieren hacer más cambios. No, no, no queremos hacer más cosas que puedan causar que la gente ah, se pregun- se pregunte. Eso es sabiduría convencional y la ley de reconciliación que se aprobó hizo recortes muy grandes, no muy populares, y muchos de esos impactos, muchos de esos cambios van a, de hecho, estar en efecto antes de las elecciones del 26. Pero si los estados redibujan los distritos electorales, pueden predecir que mantendrán la mayoría en el Congreso, aunque no sean las mismas personas dentro de esos estados. A lo mejor va a haber personas que pierdan sus distritos, pero la mayoría y la habilidad para que los repúblicas puedan controlar la agenda y los comités y qué es lo que se pasa al pleno de las cámaras y mantener ese poder. Entonces no importa si, si hacen grandes cosas porque tienen la mayoría. Eso,
no es una cuestión de discapacidad, sino que, pero sí cambia las posibilidades de lo que se puede hacer. Si estás en una posición en que tu distrito está siendo redibujado, entonces pueden redibujar las líneas electorales y sin preocupaciones de que los cambios se rechazarán por los votantes. Otra cosa que también estamos aprendiendo todavía tiene que ver con en cuanto a los impactos de la ley de reconciliación. Eh, esta semana, la oficina presupuestaria distribuyó un informe sobre quién se beneficia más y quién se beneficia menos. Esto no será ninguna sorpresa para quienes están presentes en esta llamada, porque las personas que están en el, en el 10% más alto de ingresos perderán menos. Las personas con más ingresos, depende de donde vivan, las personas que ganan más de $190,000 son las personas con menos ingresos, con bajos ingresos, digamos, personas que reciben ingresos de menores de 25,000 al año, son quienes verán el, ah, una el, el ingreso reducido. La oficina presupuestaria ha visto esto y de hecho es la gente que tiene más los que se benefician y quienes tienen menos los que se afectan más. También, también vieron a las partes solamente relacionadas en cuanto a asistencia de comida y han dicho que el hacer todas esas cosas que están en la ley ah, hará que muchas personas dejen de recibir la ayuda alimenticia. No tenemos más que hablar, no tenemos mucho que hablar sobre la administración, pero es algo de lo que hablamos la semana pasada en lenguaje más sencillo que ayuda a gente es, es- no es una política, esto no es una política diferente, pero la incluí en esta información porque creí que era importante. Tenemos mucha cobertura en cuanto a este asunto que pueden compartir con, con sus networks y mucha cobertura sobre el mercado de salud, pero también lo que significa en cuanto a la ley de reconciliación y Medicaid. Este artículo en específico se enfoca en los jóvenes adultos que que no tienen trabajo, que dan seguro médico y y que entran son muchos jóvenes que están en esa situación que no pueden, que no tienen seguro y que están diciendo muchas de las cosas que muchos adultos mayores están diciendo en el riesgo que tomarán. Importantemente, también el 15% de este grupo de jóvenes estarán en estas personas que se quedarán sin seguro por muchas razones, por costo y también porque es difícil averiguar qué es lo que se tiene que hacer. Casi la mitad de estos jóvenes están incurriendo costos o de deuda por salud. Aún, aún gente con seguro puede terminar con costos que no pueden después acceder. La gente que está cerca de la jubilación
o que están pensando empezar en un negocio o que son contratistas y que no tienen seguro asociado con su trabajo. Este artículo tiene una calculadora que le indica qué significan todos estos cambios y puede asesorar cuánto tiene que ganar para poder tener un plan de seguro. Un artículo sobre el mercado y cómo esta ley, la está, eh, No quitamos el Obamacare, pero cambiamos suficientes políticas que el efecto de quitar a Obamacare es lo mismo. Entonces, hay muchos cambios de política que están impactando el cuidado de salud y también el cuidado de salud a largo plazo, especialmente eh, muy significativamente. Entonces, hemos hablado cuántos migrantes que hacen la fuerza laboral de los cuidadores y eso es cierto para también el trabajadores de cuidado médico. Muchos de los trabajadores que están en el cuidado médico, que son migrantes, esos son las personas que no tenemos suficiente de esta mano de obra. La combinación de poco pago, pocos beneficios y la crisis que hemos estado resaltando por décadas está ahora cada vez más amplificada, más fuerte, con políticas adicionales que lo hacen menos posible que los trabajadores que están actualmente en esos trabajos van a quedar en esos trabajos. Podemos ver que esto tiene un impacto en el sistema de cuidado de salud en general, no solamente para las personas que necesitan eh, cuidadores en sus casas, en sus hogares, pero también la logística de que los hospitales no pueden eh, soltar a personas que no necesitan estar en el hospital si no hay ningún otro lado que pueden ir. Y muchas veces no hay hogares de espacios residentes para personas recuperando porque no tienen suficientes trabajadores. Y la mayoría de esos trabajadores son personas migrantes. Entonces, creemos que esta crisis va a ser mucho más fuerte y pasar muy rápido. Entonces, además, los estados no saben qué hacer en la ley propuesta de reconciliación, pero están muy seguros que van a tener que recortar servicios. Entonces, hay un artículo que dice lo mismo. También hay muchas partes sobre el cuidado de salud rural, especialmente algunos tipos de clínicas que son los centros de salud calificados federalmente y también los hospitales sin fines de lucro que están siendo más impactados porque sirven mucho más personas que tienen Medicaid o subsidios a través del mercado de seguros y tienen reglas de no poder negar servicio, que tienen que proveer cuidado de calidad. Entonces, mientras hay menos personas que pueden pagar, van a tener el mismo gasto, pero sin dinero para cubrir esos gastos. El artículo también habla de información sobre el impacto sobre las personas individuas. Tenemos muchas personas en este país ya que tienen algún eh, problema médica, por ejemplo, tienen deudas médicas. Quiere decir que están asegurados, pero su aseguranza no cubrió suficiente y no podían pagar el resto del balance de la deuda. Entonces, si uno no tiene seguro médico, es aún más probable pagar que va a tener deudas médicas. Y hay que recordar que los costos del
cuidado de salud son tan altos que estamos hablando de situaciones de bancarrota para las personas. Cuando pensamos en los resultados de más personas que tienen menos aseguranza o aseguranza que no cubre mucho, muchas de estos costos extras que el consumidor o el paciente no puede pagar, puede resultar en que estén bancarrotos. Nuestros amigos en Michigan intentaron implementar un requisito de trabajo, un programa de requisitos de trabajo hace años y una corte dijo que no podían. Pero sí lograron adelantar en el proceso. Y este artículo explica, es como una precaución, eh, y es un ejemplo de un estado que casi perdió cobertura para 80,000 personas porque el sistema no podía entender si esas personas estaban trabajando suficiente o no podían proveer documentación que estaban trabajando. Estamos hablando de muchos retos que van a tener los estados y el riesgo que tienen las personas que tienen Medicaid, que tal vez no pueden llenar su papeleo, o comprobar que tienen todos los requisitos de trabajo. Y esto es un ejemplo de un estado que intentó hacer que la gente no podía perder su cobertura, pero aún así 80,000 personas iban a perder cobertura. Entonces, luego hay otro artículo que está enfocado en las estampillas de comida. Eso está enfocado en los veteranos. Otra forma que puedes aplicar provisiones a más y más personas es quitar ciertas exenciones. SNAP siempre ha tenido requisitos de trabajo pero hay exenciones para cierto grupo de personas, como veteranos, personas sin casa, niños que están saliendo de el cuidado temporal del Estado y pueden ver que estas poblaciones de personas generalmente tienen barreras adicionales al empleo que lo hacen más difícil para ellos a poder encontrar un trabajo. Y una de las cosas que la ley de reconciliación hizo es quitar esas exenciones. Y en eso han aumentado la edad de las personas que tienen los requisitos de trabajo, pero también han quitado o han añadido personas que no tenían ese requisito antes. Y para muchas de esas personas que tienen más barreras con encontrar trabajo en el pasado, ahora ya saben que tienen más requisitos y van a ver si pueden superar estos retos, pero también significa que estamos aumentando la probabilidad que muchas personas que reciben la asistencia de comida ahora no van a recibirlo en el futuro, simplemente porque hemos hecho un cambio de político en que ya tienen nuevos requisitos que no van a lograr. Yo voy a parar de hablar porque he hablado bastante. Y si hay preguntas, solo hay una pregunta.